La entrada a la zona de cuarentena, cubierta de enredaderas, se alzaba ante Cal Arden, de 9 años, como las fauces de una bestia ancestral. Hologramas de advertencia parpadeaban en el crepúsculo perpetuo de Veridon 9, y sus avisos carmesí hacían que su corazón le martilleara en el pecho. Peligro. Zona prohibida. Solo personal autorizado. Se permite el uso de fuerza letal. Sin embargo, algo lo llamaba desde más allá de esa barrera. Algo que los interminables mapas estelares de su padre no podían explicar. Algo que los cuentos de su madre antes de dormir solo habían insinuado. Solo un minuto, susurró Cal para sí mismo, arrastrándose por un hueco en la valla perimetral que los equipos de mantenimiento habían dejado sin sellar. Solo para ver qué hay realmente ahí dentro. La jungla más allá de la barrera no se parecía en nada a las exhibiciones de terrarios controlados que su padre le había mostrado. Allí, el aire mismo parecía vivo, denso por un polen que brillaba como luciérnagas. Los árboles se estiraban a alturas imposibles, sus cortezas cristalinas refractaban la luz de 2 soles en cascadas prismáticas. Bajo sus pies, el suelo pulsaba con hongos bioluminiscentes. Cada paso desataba olas de luz azul verdosa que se expandían como ondas en un estanque resplandeciente. Cal se adentró más en la naturaleza prohibida, atraído por unas ruinas que sobresalían del dosel de la jungla como dientes rotos. Eran estructuras antiguas, milenios anteriores a la colonización humana, cubiertas de jeroglíficos que parecían moverse cuando no los miraba directamente. El aire se volvió más frío a medida que se acercaba, trayendo consigo aromas dulces y extraños a la vez. Algo entre el ozono y el jazmín en flor. Fue entonces cuando lo oyó. El suave susurro melódico que no era del todo una voz, ni del todo música. Niño, niño perdido, no temas. Las palabras florecieron directamente en su mente, sin pasar por sus oídos. Cal se quedó helado. Todos sus instintos gritaban peligro. Sin embargo, la curiosidad lo ancló al suelo. De las sombras de un arco en ruinas emergió una figura que le robó el aliento. Apareció como un fantasma hecho sólido. Una niña, quizás de su misma edad, pero imposible, de otro mundo. Su piel brillaba con una luminiscencia interna, cambiando del azul más profundo al púrpura iridiscente mientras se movía. Sus ojos no tenían pupilas, solo galaxias arremolinadas de plata líquida que parecían tirar de su alma. Un cabello negro caía en mechones que desafiaban la gravedad y se movían con vida propia, cada hebra terminada en un punto de luz estelar. No deberías estar aquí, dijo ella en voz alta, y su voz transportaba armónicos que hacían vibrar el aire. Los cazadores todavía buscan a mi gente. ¿Quién eres? Logró decir Cal con un hilo de voz, abandonado por su valentía de niño de 9 años. Soy Hera, de los Lunari, dijo ella, inclinando la cabeza en un gesto que era a la vez ajeno y entrañable. La última de mi clan en este mundo. Su mirada lo atravesó. Eres humano. De los conquistadores. Yo no estoy conquistando nada, protestó Cal. Yo solo quería ver. Una sonrisa se dibujó en sus facciones, una expresión que contenía siglos de tristeza, pero que también brillaba con una travesura infantil. Quizás tú eres diferente. Tus pensamientos son amables. Y así comenzaron 10 días robados que resonarían en la vida de Cal para siempre. Cada mañana, Cal se colaba a través de la barrera para aprender los secretos de la jungla. Hera le enseñó que frutos eran seguros, las bayas de nube esféricas que estallaban con una dulzura de miel cítrica, y las vainas cristalinas que sabían a luz de estrella y canela. Le mostró cómo leer los anillos de humor en la corteza de los árboles centinela, y cómo llamar a las polillas manta iridiscentes que servían como linternas vivientes en el crepúsculo eterno. Juntos escalaron las imponentes agujas susurrantes, árboles que tocaban la estratosfera, en cuyas copas habitaban medusas aéreas que cantaban en frecuencias justo por debajo del umbral auditivo humano. Desde sus ramas más altas, podían ver la curvatura del propio planeta, con 2 soles pintando el cielo alienígena de colores imposibles. Cuéntame sobre la Tierra, solía pedir Hera durante sus descansos, con una genuina curiosidad en su voz mental. Tu mundo natal. Nunca he estado allí, admitió Cal, compartiendo su almuerzo de barritas de proteína sintetizada.
Papá dice que ahora es solo un mito. Somos colonos de varias generaciones. Mis tatarabuelos dejaron la tierra. Entonces, ¿dónde está tu hogar?, preguntó ella, aceptando un trozo de barrita y arrugando la nariz ante su insipidez. Cal consideró la pregunta seriamente. Aquí, decidió. Ahora mismo, contigo. Algo cruzó sus etéreos rasgos. Sorpresa, quizás, o reconocimiento. Ves con claridad para ser tan joven. Sus días se fundieron en un caleidoscopio de aventuras. Corrieron por campos de hierba de cristal cantante, esquivaron juguetonamente a las mantarrayas celestes que patrullaban en busca de presas y exploraron las interminables cavernas bajo las ruinas. Hera le contó historias de la edad de oro de los Lunari, antes de que la guerra de los soles gemelos dispersara a su gente por el cosmos. Una vez fuimos guardianes de la paz, explicó una tarde, mientras veían a las polillas bioluminiscentes danzar sobre un estanque de cristal. Mis ancestros se movían entre las estrellas como mediadores, usando nuestros dones mentales para prevenir conflictos. Pero cuando llegó la guerra, su voz mental se apagó con melancolía. ¿Qué pasó?, la animó Cal con suavidad. Elegimos un bando, quizás el equivocado. Cuando terminó, tanto los vencedores como los vencidos se volvieron contra nosotros. Ahora somos casados, dispersos, convertidos en mitos y cuentos con moraleja. El joven corazón de Cal se dolió por ella. Yo te protegeré, declaró con la certeza de un niño de 9 años. No dejaré que nadie te haga daño. La risa de Hera resonó en su mente como campanas de plata. Dulce niño, apenas me llegas al hombro. Pero su diversión contenía calidez, no burla. Y a medida que los días se convertían en momentos atemporales, algo más profundo creció entre ellos, una conexión que trascendía especies, edad y entendimiento. En su 9º día juntos, descubrieron las cavernas de los ecos, una vasta cámara subterránea donde cada susurro regresaba transformado. Hera lo demostró cantando una nota que rebotó como armonías, creando una música etérea que le erizó la piel a Cal de asombro. Las piedras de aquí, explicó ella, pasando los dedos por las paredes cristalinas que vibraban con un poder antiguo, guardan memorias. Escucha. Cal apoyó la oreja en la pared como le indicó. Gradualmente, fue consciente de voces, miles de ellas, hablando en lenguas muertas desde hacía milenios. Voces Lunari, voces humanas y otras inclasificables. Historias, canciones, declaraciones de amor y de guerra, todo preservado en la piedra viva. Es hermoso, susurró, genuinamente conmovido. Es esperanza, corrigió Hera. Incluso cuando todo lo demás se desvanece, los recuerdos persisten. Esa noche, su última noche, aunque ninguno lo sabía todavía, Hera llevó a Cal al punto más alto de las ruinas. Las lunas gemelas de Veridon 9 colgaban enormes en el cielo alienígena. Una de alabastro, la otra teñida de rosa. Bajo su luz, la jungla se transformó en un reino de sombras y sueños de plata. Mañana no debes venir, dijo Hera de repente, su voz mental cargada de premonición. He visto, he sentido, un peligro que se acerca. No tengo miedo, insistió Cal, aunque el miedo sí le trepaba por la espalda. Yo sí, admitió ella. No por mí, sino por ti. Si encuentran a un niño humano conmigo, dejó la frase sin terminar, pero Cal entendió. El triunvirato galáctico tenía leyes estrictas sobre la interacción con especies programadas para la extinción. Pero ¿y tú? Volverás a estar sola. Siempre he estado sola, dijo suavemente, y luego con más firmeza. Pero tú me has dado algo que vale más que la compañía, niño humano. ¿Qué? Esperanza. La creencia de que no todos los que nos encuentran desean nuestra muerte. Se volvió hacia él, y sus ojos de mercurio parecieron brillar con más intensidad. Hay una costumbre entre mi gente. Un voto que une a las almas a través del tiempo y el propio espacio. El corazón de Cal se aceleró. Dime. Se llama el vínculo estelar, explicó, extendiendo su mano azul con la palma hacia arriba. Una vez hecho, no puede romperse. Ni por la distancia, ni por el tiempo, ni siquiera por la propia muerte. Quienes lo pronuncian quedan entrelazados para siempre,
sus caminos inexorablemente unidos. Muéstrame, dijo él, sin aliento. Era dudó, un conflicto genuino se reflejaba en sus rasgos. No es un juego, pequeño. Vincularte a uno de los Lunari. Puede que nunca vuelvas a verme. Sin embargo, el voto permanecería, un anhelo a través de la eternidad. No me importa, declaró Cal con la certeza absoluta que solo poseen los niños. Enséñame. Y así, bajo las lunas gemelas de un mundo alienígena, Hera le enseñó a Cal las palabras de poder. A través del vacío, más allá del tiempo. Dos almas unidas, un sagrado tesoro. La distancia se esfuma, mas los lazos persisten. El amor soporta la alegría y el dolor. De estrella a estrella, de corazón a corazón. Que ninguna fuerza nos mantenga aparte. Mientras Cal repetía las palabras, Hera presionó su palma contra la de él. En el instante en que sus pieles se tocaron, un relámpago pareció saltar entre ellos. Imágenes inundaron la mente de Cal. Fragmentos de los recuerdos de Hera, sus miedos, sus esperanzas, su esencia misma filtrándose en su conciencia. Por un momento que se extendió hasta el infinito, fueron un solo ser, un alma atrapada en dos cuerpos. Cuando la visión se desvaneció, algo fundamental había cambiado. Un hilo de luz estelar ahora los conectaba. Invisible, intangible, pero más fuerte que el acero. Está hecho, susurró Hera, retirando su mano. ¿Estamos vinculados? ¿Para siempre?, preguntó él, todavía recuperándose de la intensidad de la conexión. Para siempre, confirmó ella. Ahora vete, antes de que sea demasiado tarde. Y Cal, su voz mental acarició su nombre como una promesa. Cuando seas mayor, cuando seas más fuerte, vuelve a por mí. Lo prometo, juró él con la solemnidad de un niño de 9 años. Cuando sea mayor, volveré y me casaré contigo, como en los cuentos de hadas. La risa de Hera contenía tanto alegría como tristeza. Entonces esperaré a mi príncipe de cuento de hadas. El día siguiente amaneció mal. Los soles gemelos se alzaron de un rojo sangre, filtrándose a través de lo que parecía una neblina artificial. La estática crepitaba en el aire, erizando el cabello de Cal mientras se acercaba a la barrera. Algo estaba sucediendo en la zona de cuarentena. El padre de Cal, Damon Ardan, estaba junto a la valla perimetral en una profunda conversación con oficiales de seguridad. El estómago de Cal se encogió al captar fragmentos de su discusión. Limpieza completa, esterilización ordenada, no pueden quedar supervivientes, precedente peligroso si se corre la voz. Con el corazón latiéndole con fuerza, Cal se escabulló de la atención de los guardias usando los túneles de mantenimiento que había descubierto en sus excursiones anteriores. Tenía que advertir a Hera. Tenía que hacerlo. Lo primero que notó fue el olor. Ha quemado. No a fuego natural, sino al hedor acre de los agentes de limpieza militares. Luego, la visión. Franjas de la jungla, antes prístina, reducidas a un páramo humeante. Una espuma química cubría los árboles cristalinos, su belleza fractal disuelta en un lodo tóxico. Desde su escondite detrás de una formación rocosa aún intacta, Cal observó el horror. Drones sobrevolaban las ruinas, rociando defoliantes concentrados desde sus compartimentos inferiores. Guardias con trajes ambientales completos se movían por la devastación, buscando señales de vida. Allí, movimiento cerca de la entrada de lo que había sido la cueva favorita de Hera. El corazón de Cal dio un vuelco y luego se hizo añicos al reconocer las figuras que emergían. 3 Lunari, incluida Hera, con las manos atadas, eran conducidos por escoltas armados hacia un transporte que esperaba. Hera se veía diferente, más mayor de alguna manera, su luminiscencia atenuada por el shock y el miedo. Sus ojos plateados escanearon la devastación hasta que encontraron a Cal. A través de la distancia, su recién forjado vínculo pulsó con una urgencia desesperada. ¡Corre! Su voz mental gritó en su mente. ¡Escóndete! Recuerda el voto. Los guardias la empujaron bruscamente hacia el transporte. Lo último que Cal vio de ella fueron sus ojos plateados clavados en su alma con una promesa que reflejaba la suya. Esperaré. Encuéntrame. Luego,
El transporte despegó, desapareciendo en la estratosfera de Veridon 9. Cal permaneció congelado detrás de las rocas mientras los equipos de limpieza borraban sistemáticamente todo rastro de la presencia lunari. Las horas pasaron en una neblina de conmoción y dolor. Cuando finalmente regresó arrastrándose por el túnel de mantenimiento, su padre lo estaba esperando. ¿Dónde estabas?, exigió Damon. La precisión de cartógrafo apenas lograba ocultar su miedo. Las cámaras de seguridad te captaron cerca de la brecha de la cuarentena. Solo quería ver. No viste nada, interrumpió bruscamente su padre. ¿Me entiendes, Cal? Allí no pasó nada. No le contarás a nadie lo de hoy. Nunca. Pero la niña azul. La mano de su padre le tapó la boca tan rápido que Cal apenas registró el movimiento. Los lunari no son asunto tuyo. Están marcados para la extinción de todos modos. Si quieres, siente lástima, pero involucrarse significa complicidad, y la complicidad significa. Dejó la amenaza sin terminar, pero Cal entendió. Esa noche, Cal permaneció despierto mientras las lunas gemelas de Veridon 9 pintaban su techo con cambiantes patrones de luz. El vínculo estelar vibraba suavemente en su pecho, un recordatorio constante de las promesas hechas y las almas entrelazadas. No entendía todas las palabras que había pronunciado, pero su esencia ardía con claridad. La encontraría de nuevo. De alguna manera, algún día. 15 años se arrastraron como siglos. Cal Ardan estaba en la estrecha sala de máquinas de la errante estelar, una nave que había conocido siglos mejores. Las herramientas flotaban a su alrededor con perfecta precisión en gravedad cero mientras reconstruía un acoplamiento de fusión por tercera vez ese mes. A sus 24 años, había alcanzado la altura delgada de su padre. Pero donde Damon había sido metódico, Cal era improvisador. Donde su padre había cartografiado estrellas, Cal cartografiaba probabilidades y posibilidades. ¿Sigues arreglando lo que no está roto, Cal? La voz de Hex crepitó por los altavoces de la nave. La IA de la nave había sido diseñada originalmente para operaciones mineras, hasta que una sobrecarga de energía durante el impacto de un asteroide le había otorgado algo parecido a la conciencia y el carácter. ¿O solo estás evitando el trabajo de verdad otra vez? Solo intento que no nos convirtamos en basura espacial, Hex, respondió Cal, sin levantar la vista de su trabajo. A algunos nos importa la supervivencia. Algunos de nosotros calculamos las probabilidades de supervivencia en un 68.2% con tus modificaciones, frente a un 89.7% con la configuración estándar del fabricante, replicó Hex. Pero, ¿qué sabría una entidad computacional con una capacidad de procesamiento equivalente a una luna pequeña sobre sistemas mecánicos? Cal resopló, asegurando el acoplamiento. La errante estelar era una nave de salvamento que había adquirido tras la muerte de su padre 3 años atrás. La mayoría lo llamaría robo. Cal prefería pensar en ello como una herencia acelerada. Sus habilidades como técnico de satélites los mantenían en funcionamiento, mientras que las bases de datos mineras pre-singularidad de Hex les ayudaban a encontrar restos rentables. Pero no era el beneficio lo que impulsaba a Cal a través de las peligrosas periferias del espacio cartografiado. En su camarote privado, un compartimento de almacenamiento convertido que había reclamado como suyo, las paredes mostraban un mapa de la locura. Cartas estelares conectadas por hilos de posibilidad. Interceptaciones de señales del espacio profundo. Fragmentos del lenguaje lunari reconstruidos minuciosamente a partir de textos antiguos y chips de datos del mercado negro. Y allí, en el centro de todo, un boceto. Una chica de piel azul con ojos como mercurio líquido. «Sigues persiguiendo fantasmas azules», comentó Hex cuando Cal entró en su camarote después de la reparación. Estadísticamente, tu obsesión ha consumido el 73.6% de nuestros recursos durante los últimos 7 años. Quizás es hora de considerar que tu fantasía infantil podría ser solo eso, una fantasía. No es una fantasía, murmuró Cal, pasando los dedos por el boceto. Es una promesa. El vínculo estelar todavía vibraba bajo su piel. Una conexión que nunca se había desvanecido a pesar de las décadas y los años luz. A veces, en el espacio cuántico,
Casi sentía que podía alcanzar ese hilo y sentir a Hera al otro lado. Pero cada vez que intentaba agarrarlo, se le escurría entre los dedos mentales como arena. Había pasado su adolescencia reconstruyendo lo que había sucedido aquel día. Los registros oficiales estaban sellados, pero Cal había heredado el talento de su padre para encontrar información oculta. La verdad emergió lentamente. El Triunvirato Galáctico había ordenado la limpieza de Veridon 9 después de que se detectaran refugiados Lunari. Los Lunari capturados habían sido enviados fuera del planeta para su evaluación. El rastro se enfriaba en el centro de procesamiento de la estación Helio. Después de eso, solo había rumores y susurros. Algunos Lunari fueron alojados en instalaciones de investigación, sus habilidades psíquicas estudiadas y explotadas. Otros fueron vendidos en mercados negros a los mejores postores. La mayoría, según los rumores, simplemente desaparecieron. Cal había pasado 15 años persiguiendo esos susurros por toda la galaxia. Su último contrato había terminado mal. Un trato con los piratas de arena de Corbin que casi le cuesta la vida y definitivamente le costó su reputación en el gremio de contratistas. Ahora sobrevivía con pequeños trabajos de salvamento y tráfico ilegal de datos, lo justo para mantener la errante estelar en vuelo y continuar su búsqueda. Sin embargo, esa noche era diferente. Cal lo sintió en el momento en que se sentó en su estación de comunicaciones. El vínculo estelar, normalmente una presencia silenciosa, parecía vibrar con urgencia. Sus dedos volaron por la consola, escaneando frecuencias que la mayoría consideraba estática muerta. Ampliando el ancho de banda más allá de los parámetros recomendados, advirtió Hex. Riesgo de silencio, siseó Cal, afinando la recepción. Allí, enterrada bajo capas de ruido cósmico. Una señal como ninguna que hubiera escuchado antes. Al principio, parecían pulsos aleatorios. Pero a medida que aplicaba filtros, surgieron patrones. No solo patrones, palabras. Palabras Lunari. Palabras que había memorizado 15 años atrás. A través del vacío, más allá del tiempo. El corazón de Cal se detuvo. Era la invocación del vínculo estelar, transmitida en fragmentos a través de una frecuencia ilegal. Rastrea esa señal, le ordenó a Hex. Ahora, rastreando, respondió la IA con una prontitud inusual, quizás sintiendo la intensidad de Cal. La fuente parece ser interesante. La señal se origina en la expansión del Maelstrom. La expansión del Maelstrom. Cal había oído a los chatarreros susurrar sobre ella. Una región del espacio cerca de la nebulosa del Velo donde la física normal parecía tomarse unas vacaciones. Naves desaparecían allí. Las que regresaban hablaban de pozos de gravedad que aparecían y desaparecían. Del tiempo fluyendo hacia atrás, de ver cosas que no podían existir. Traza un rumbo, ordenó Cal, moviéndose ya para preparar la nave. Objeción registrada y anulada, suspiró Hex. El Maelstrom está más allá de cualquier carta de navegación. Calculo nuestras posibilidades de supervivencia en aproximadamente. No me importan las estadísticas, interrumpió Cal, asegurando su colección de armas. Hice una promesa hace 15 años. Ah, sí, el famoso voto de la infancia. El tono de Hex goteaba sarcasmo digital. Seguro que el universo se alineará perfectamente por el bien del amor verdadero. Pero mientras Cal se ataba al asiento del piloto, captó algo inusual en el tono de Hex. Preocupación. La IA había sido su única compañía real durante años. Quizás, a su manera, lo entendía. Pon rumbo al Maelstrom, confirmó Cal. Impulso máximo sostenible. Mientras los motores de la errante estelar rugían, preparándose para el salto cuántico, Cal presionó la palma de su mano contra la pantalla de visualización. En algún lugar, en la inmensidad del espacio, la otra mitad de su alma lo estaba llamando. Esta vez, él respondería. 3 días después de iniciar el viaje, Cal revisó la información existente sobre la expansión del Maelstrom. Las antiguas advertencias de navegación la describían como una herida en el tejido del espacio-tiempo. Algunos teóricos afirmaban que eran los restos de un experimento que había salido catastróficamente mal. Otros sugerían que era un fenómeno natural,
una región donde las interacciones de la materia oscura creaban efectos que deformaban la realidad. En lo que todas las fuentes coincidían era en que entrar en el Maelstrom rara vez era sobrevivible. ¿Sabes? Intervino Hex mientras Cal estudiaba mapas estelares holográficos. Para alguien que está a punto de morir potencialmente en una búsqueda romántica, estás notablemente tranquilo. Quizás lo he aceptado, se encogió de hombros Cal. 15 años buscando a una persona por toda una galaxia. Si esta no es su señal, probablemente se me acaben las opciones de todos modos. Fatalismo filosófico. Qué inspirador, dijo Hex con sequedad. Por si sirve de algo, mi análisis sugiere que la señal contiene patrones lingüísticos lunari. O tu fantasma azul está ahí fuera, o alguien está usando su idioma para atraer a tontos desesperados. ¿Cuál de los dos soy? Datos insuficientes para calcularlo, admitió Hex. Aunque debo admitir que la probabilidad de que esa invocación específica aparezca de forma natural es mínima. Los motores cuánticos zumbaban mientras se preparaban para el salto final. Cal hizo las últimas comprobaciones de los sistemas, sabiendo que una vez que entraran en el Maelstrom, la navegación convencional sería imposible. Tendría que confiar en el vínculo estelar, en esa conexión mística forjada por corazones de 9 años. Iniciando salto en 3, 2, 1. La realidad se desdibujó. La expansión del Maelstrom desafiaba toda descripción racional. Al salir del espacio cuántico, la pantalla de visualización de Cal luchaba por procesar las geometrías imposibles que tenía delante. El espacio mismo parecía respirar allí, expandiéndose y contrayéndose en ciclos nauseabundos. Colores sin nombre pintaban formaciones nebulares que desafiaban la física. A lo lejos, un agujero negro parecía consumirse a sí mismo, creando una regresión infinita de horizontes de sucesos. Los sistemas de navegación están confusos, informó Hex con una incertidumbre inusual. Las lecturas de gravedad son inconsistentes con la posición actual. Los efectos de dilatación del tiempo fluctúan entre valores positivos y negativos. Esto es fascinante y aterrador a partes iguales. ¿Puedes detectar la señal? Intentando. Ahí. De repente concentrada, Hex proyectó una trayectoria a través de la locura. Fuente de la señal detectada. Rumbo 272, marca 47. Distancia indefinida. La señal parece estar alternando entre múltiples ubicaciones. Cal activó los propulsores subluz, guiando a la errante estelar a través de la anomalía cósmica. El vínculo estelar vibraba con más fuerza ahora, casi dolorosamente. Imágenes destellaron en su mente. Fragmentos que no eran del todo visiones. Una fortaleza de metal retorcido y cristal. Máquinas que pulsaban con vida robada. Una era más mayor, suspendida en redes de energía. Hex, ¿estás leyendo esto? ¿Algún tipo de estructura delante? Negativo. Mis sensores solo detectan. Espera. Recalibrando. Ahora estoy detectando un objeto construido masivo que definitivamente no estaba ahí hace un momento. La fortaleza, porque eso es lo que era, se materializó desde lo que parecía ser espacio vacío. Una construcción de arquitectura de pesadilla. Se extendía por el espacio local como un cáncer. Agujas de aleaciones desconocidas se retorcían en ángulos imposibles. Su superficie bullía de mecanismos que parecían cambiar entre estados sólidos y energéticos. Iniciando escaneo preliminar, anunció Hex. La estructura está viva, en cierto sentido. Se detectan biofirmas. También se detectan campos de contención de alta energía y flujos de materia exótica. Sea lo que sea que esté pasando aquí, no es natural. Cal se aferró a los controles, acercando la errante estelar. El vínculo estelar ardía ahora, un faro que lo guiaba hacia el muelle de atraque de la fortaleza, o lo que esperaba que fuera un muelle. Las aberturas en el casco de la estructura parecían invitarlo, aunque algo primitivo en su cerebro gritaba advertencias. Voy a entrar, declaró. Por supuesto que vas a hacerlo, suspiró Hex. Supongo que mis objeciones sobre misiones suicidas caerían en oídos románticos y decididos de todos modos. Iniciando protocolo de atraque, o lo que se aproxime a uno para esta abominación. El procedimiento de atraque fue menos un procedimiento que una captura gravitacional.
El muelle de la fortaleza atrajo a la errante estelar a través de campos que parecían fluir como metal líquido. Cuando finalmente se detuvieron en lo que podría haber sido una cubierta, Cal ya se estaba equipando. Su preparación fue metódica, nacida de años navegando por los bordes peligrosos de la galaxia. Traje ambiental con soporte vital de triple redundancia. Armas elegidas específicamente por su falta de componentes tecnológicos. Una hoja de cristal que le había servido desde su primer trabajo de salvamento. Un arco compuesto fabricado por un armero Actari. Flechas con diversas cargas. Sin escudos de energía, sin sistemas de puntería inteligentes. En un lugar como este, donde la realidad misma parecía negociable, las herramientas primitivas eran a menudo las más fiables. Hex, mantén la posición. Deja todos los sistemas en modo pasivo. Incapaz de discutir esa lógica, respondió la IA. Estaré aquí, contemplando la improbabilidad estadística de tu supervivencia. Intenta que no te absorba cualquier horror existencial que encuentres ahí dentro. Cal pasó por la esclusa de aire, pisando la cubierta de la fortaleza. La superficie se sentía sólida bajo sus botas, pero podía ver a través de ella, como si caminara sobre un metal transparente que ofrecía vislumbres de profundidades infinitas. El aire, cuando se arriesgó a quitarse el casco para un escaneo de sensores, tenía el sabor metálico del ozono mezclado con algo orgánico, vivo. Se adentró más en la estructura, siguiendo el tirón del vínculo estelar. Los pasillos cambiaban a su alrededor, paredes que podrían haber sido líquidas, techos que también eran suelos, pasadizos que parecían más largos desde una dirección que desde otra. Periódicamente, pasaba junto a visores que mostraban vistas imposibles, múltiples versiones de la misma habitación, corredores que conducían a sí mismos, destellos de otras dimensiones filtrándose a través de la membrana de la realidad. Era, llamó, su voz resonando extrañamente en el espacio maleable. He vuelto. He cumplido mi promesa. La respuesta no llegó como un sonido, sino como un pulso a través del vínculo estelar. Dolor, reconocimiento y una advertencia desesperada, todo combinado. Al doblar una esquina que no existía momentos antes, Cal se encontró en una vasta cámara. En su centro, flotaba en una red de filamentos de energía, cada hebra pulsando con vitalidad robada. Se veía exactamente como la recordaba y, a la vez, desgarradoramente cambiada. Su piel azul se había oscurecido hasta un tono cercano a la medianoche. Su luminiscencia interna se había atenuado, pero aún era visible. Su cabello negro se movía como si estuviera bajo el agua, cada hebra todavía terminada en un punto de luz estelar, pero sus ojos plateados, cuando se abrieron a su llegada, contenían siglos de cansancio. Cal, su voz, cuando llegó, fue a la vez un susurro telepático y un sonido audible. Eres real. No otra proyección fantasma. Soy real, confirmó él, acercándose con cuidado. La red de energía no reaccionó a su presencia, aunque cada instinto gritaba peligro. Te he estado buscando durante 15 años. Un sonido entre un sollozo y una risa escapó de ella. 15 años para ti. ¿Para mí? El tiempo fluye de manera diferente aquí. He vivido una docena de vidas, todas terminando en esta cámara. ¿Qué es este lugar?, preguntó Cal, examinando los filamentos de energía. Parecían cambiar entre estados sólidos y gaseosos, transportando datos, o energía vital, o ambas cosas. El nexo, explicó su voz mental fortaleciéndose. Una instalación de investigación creada por los que vinieron antes. El triunvirato la encontró y la reutilizó. Han estado usando sujetos Lunari para potenciar sus experimentos de transferencia de conciencia. Usándote a ti, entre otros. Mis habilidades psíquicas me hacen particularmente valiosa para su trabajo. Están tratando de crear una inteligencia artificial que pueda trascender la forma física. Convertirse en dioses, esencialmente. Las manos de Cal se crisparon sobre sus armas. ¿Cómo te saco de aquí? No puedes, dijo ella simplemente. La red está conectada a los sistemas centrales de la instalación. Sacarme provocaría una retroalimentación catastrófica. Pero sus ojos se centraron en él con intensidad. El vínculo estelar.
Podría funcionar a la inversa. ¿Qué quieres decir? En lugar de usarme a mí para alimentar sus sistemas, podríamos usar su poder para romper la conexión. Pero tendrías que llegar al centro de control, anular sus protocolos y, Cal, el dolor parpadeó en sus rasgos, tienen guardianes. Cazadores del pavor. Como si fueran invocados por sus palabras, un zumbido bajo llenó la cámara. De pasadizos que no habían existido antes, emergieron 3 figuras que helaron la sangre de Cal. Pesadillas biomecánicas. Los cazadores del pavor combinaban tejido orgánico con tecnología letal en una fusión impía. Sus movimientos eran demasiado fluidos para ser puramente mecánicos, demasiado precisos para ser vida orgánica. Bueno, murmuró Cal, desenvainando su hoja de cristal, no bromeabas con lo de los guardianes. El primer cazador del pavor se abalanzó con una velocidad imposible. Los reflejos de Cal, afinados por la batalla, lo salvaron, desviando un golpe que habría partido una hoja menor. La lucha había comenzado. En el espacio confinado de la cámara, Cal se movía como un bailarín en un ballet mortal. Los cazadores del pavor coordinaban sus ataques con precisión quirúrgica, pero Cal tenía 15 años de experiencia en combate en docenas de entornos. Se movía entre ellos, usando los soportes de la red de energía como puntos de apoyo, explotando su sincronización mecánica. Cuando el primer cazador expuso una articulación en su bioarmadura, la flecha de Cal encontró su marca, una punta cristalina que interrumpió sus sistemas de energía. La criatura convulsionó y luego se apagó. El segundo cazador resultó más desafiante, su armadura adaptativa respondía a sus golpes. Pero Cal había aprendido hace mucho tiempo que la mejor tecnología no podía predecir la pura improvisación. Rodó bajo un golpe amplio, levantándose con su hoja en ángulo para recibir una descarga de energía. El cristal absorbió el poder, redirigiéndolo a través de la hoja y de vuelta al cazador. Los bucles de retroalimentación sobrecargaron sus procesadores. 2 menos. El tercer cazador se mantuvo a distancia, reevaluando. En esa pausa, Cal escuchó la voz mental de Hera. El voto, Cal. Recuerda las palabras. La comprensión lo atravesó como un rayo. El vínculo estelar no era solo una promesa. Era una fuente de poder, inaccesible por medios normales, pero sensible a la invocación original. Mientras el tercer cazador cargaba, Cal comenzó a recitar. A través del vacío, más allá del tiempo. El poder surgió a través del vínculo estelar, tan intenso que la visión de Cal se volvió blanca. El cazador, a mitad de su embestida, se detuvo de repente, sus sistemas abrumados por la interferencia armónica. Cal continuó. 2 almas unidas, un sagrado tesoro. La red de energía alrededor de Hera comenzó a desestabilizarse, su poder robado encontrando un verdadero propósito. Los ojos de Hera brillaron con fuerza renovada mientras se unía a la invocación. La distancia se esfuma, mas los lazos persisten. La realidad se deformó a su alrededor. La propia cámara parecía tensarse contra el poder que habían despertado. El amor soporta la alegría y el dolor. Los sistemas del tercer cazador fallaron catastróficamente. En toda la instalación, las alarmas comenzaron a sonar mientras las redes de energía se desestabilizaban. De estrella a estrella, de corazón a corazón, la forma de Hera comenzó a desvanecerse, la red de energía perdiendo cohesión. Que ninguna fuerza nos mantenga aparte. Las palabras finales detonaron como una explosión psíquica. La red de energía se hizo añicos, disolviéndose en motas de luz que cayeron como nieve alienígena. Hera cayó hacia el suelo. Cal la atrapó a pesar de las continuas distorsiones de la realidad. Su peso, familiar pero extraño, en sus brazos. Tenemos que irnos, jadeó, ya ayudándola a dirigirse hacia la salida. Este lugar se está viniendo abajo. Hera asintió débilmente. Centro de control, sellar la brecha dimensional o el maelstrom se expandirá. Corrieron por pasillos que se retorcían con inestabilidad. Detrás de ellos, la fortaleza gritaba con metal torturado y bucles de retroalimentación de energía. El mapa mental de Cal, construido a partir de su ruta de entrada, resultó inútil mientras el propio espacio se reorganizaba a su alrededor. Izquierda, adelante.
Lo guió Hera entre respiraciones trabajosas. Yo conozco los caminos. Los recuerdo. Siguiendo sus instrucciones mientras la llevaba a medio cargar, Cal navegó por la instalación moribunda. Pasaron por cámaras donde se habían llevado a cabo otros experimentos. Tubos de suspensión vacíos, biotanques que contenían horrores que no quiso examinar de cerca, centros de mando con pantallas holográficas que mostraban el colapso del núcleo de la instalación. En el centro de control, Hera reunió las fuerzas que le quedaban para acceder a los sistemas, a los sellos temporales que mantenían contenido el Maelstrom. Puedo reiniciarlos, pero llevará unos momentos que no tenemos. Solo hazlo, la instó Cal. Yo me encargaré del resto. A través de terminales que respondían a su interfaz psíquica, Hera inició las secuencias de apagado. Los estertores de la instalación se volvieron más violentos. Los soportes estructurales comenzaron a fallar. La gravedad artificial vacilaba. Los sistemas de emergencia gritaban advertencias en idiomas conocidos y extraños. Hecho, declaró Hera, desplomándose. Pero, Cal, el muelle de atraque puede estar destruido. ¿Cómo? Me he adelantado. La voz de Hex crepitó de repente a través del comunicador del traje de Cal. Detectando inestabilidad estructural masiva y maniobrando la errante estelar hacia su posición. Encontré lo que parece ser un puerto de acceso de emergencia. Tienen aproximadamente 90 segundos antes de que esta instalación cree un agujero negro localizado. Corrieron a través de pasadizos que se derrumbaban, esquivando escombros y descargas de energía, empujados por el terror y la determinación. El vínculo estelar amplificó su conexión, permitiéndoles moverse como uno solo. Cal soportando el peso de Hera mientras ella los guiaba por el camino más corto. 50 segundos, advirtió Hex mientras llegaban a lo que parecía una esclusa de aire. Estoy acoplado, pero la gravedad local está fallando. Tendrán que sincronizar esto perfectamente. Cal se selló el casco y aseguró a Hera a la correa de emergencia de su traje. ¿Lista? Ella asintió, sus ojos encontrándose con los de él a través de sus respectivos visores. Juntos, susurró ella. La esclusa se abrió justo cuando el núcleo de la instalación sufría el colapso final. Por un momento aterrador, quedaron atrapados entre dos campos gravitacionales, la fortaleza tirando de ellos hacia la destrucción, la errante estelar tirando hacia la seguridad. La correa se tensó hasta su límite. Entonces Hex disparó los propulsores de maniobra de emergencia y fueron arrastrados a bordo justo cuando la esclusa detrás de ellos implosionaba. Cal y Hera cayeron en la bodega de carga de la errante estelar mientras Hex iniciaba inmediatamente el salto cuántico. Detrás de ellos, la fortaleza colapsó en un punto de densidad infinita antes de desaparecer por completo de la existencia. Salto completado, anunció Hex. Estamos fuera del Maelstrom. Integridad estructural al 67%. Soporte vital óptimo. También, bienvenida a bordo a nuestra nueva pasajera azul. Intenta no hacer estallar mi nave cuidadosamente mantenida. En la relativa seguridad de su camarote, mientras las reparaciones de emergencia zumbaban de fondo, Cal ayudó a Hera a quitarse el equipo ambiental prestado. Los 15 años se desvanecieron mientras se miraban de verdad por primera vez desde la infancia. Cumpliste tu promesa, dijo Hera, su voz cargada de asombro. ¿Dudabas que lo haría? A veces, admitió. El vínculo estelar nunca se desvaneció, pero la esperanza es más difícil de mantener. Cal le acarició la mejilla azul con la mano, maravillado por una calidez que desafiaba cualquier expectativa. ¿Y ahora qué? Ahora, sonrió ella, una expresión que contenía una paz duramente ganada. Cumplimos el resto de la promesa. El matrimonio entre mi gente. El vínculo estelar es el matrimonio en sí. Llevamos 15 años unidos, Cal. Simplemente no te había encontrado aún para empezar nuestra vida juntos. La voz de Hex interrumpió su reencuentro. Odio interrumpir lo que calculo es un momento de significativa resonancia emocional, pero estamos detectando múltiples firmas de calor en rumbo de intercepción. Parece que alguien se dio cuenta de su gran escape de su instalación secreta. A través de la pantalla de visualización, Cal vio naves elegantes emergiendo del espacio cuántico. Naves de los cazadores del pavor,
Sus diseños hacían que su nave minera de salvamento pareciera un juguete de niño. ¿Amigos tuyos?, le preguntó a Hera. El triunvirato no perdona el robo de su propiedad, respondió ella sombríamente. Y técnicamente, a sus ojos, yo sigo siendo su propiedad. Cal se dirigió a la estación de piloto, su mente ya calculando rutas a través de campos de asteroides cercanos y cubiertas nebulares. Entonces haremos que cambien de opinión. Permanentemente. Mientras los motores de la errante estelar rugían, llevándolos hacia nuevos peligros y posibilidades, Cal sintió el vínculo estelar vibrar más fuerte que nunca. Había pasado 15 años buscando una promesa hecha por niños. Lo que había encontrado era un futuro por el que valía la pena luchar. La persecución a través del cinturón de asteroides fue un ballet de destrucción. Las naves de los cazadores del pavor, más elegantes y avanzadas, tenían la ventaja de la velocidad. Pero la errante estelar, ensamblada a partir de innumerables reparaciones y modificaciones, tenía carácter. Y lo que es más importante, tenía un piloto que había pasado 15 años aprendiendo cada truco de supervivencia que la galaxia tenía para ofrecer. Todo a estribor, ordenó Cal mientras el fuego de plasma iluminaba el vacío. Maniobró la nave entre dos asteroides masivos, usando efectos de asistencia gravitacional para añadir una aceleración imposible. Hera, ahora sentada en una consola secundaria, lo asombró con su adaptación tecnológica. Los cazadores intentan bloquear nuestras comunicaciones, pero no pueden bloquear el vínculo estelar. Puedo sentir sus algoritmos tácticos. Se están adaptando a cada maniobra. Entonces démosles algo a lo que no puedan adaptarse, sonrió Cal. Hex, ¿recuerdas ese truco que hicimos cerca de la nebulosa Keldor? ¿La cascada electromagnética? Casi nos destruyó tan a fondo como al enemigo. Casi no es lo mismo que definitivamente. Prepárate para invertir la polaridad de los generadores de escudo. Lo que siguió fue menos una batalla y más un acto de locura controlada. Cal pilotó la errante estelar a través del corazón de una tormenta electromagnética en el borde del cinturón de asteroides. Sincronizado para el momento exacto en que sus perseguidores lo siguieron, cuando Hex invirtió los escudos, no solo amplificaron los efectos de la tormenta, crearon un bucle de retroalimentación que sobrecargó los sistemas de los cazadores. 2 naves perdieron energía, quedando a la deriva. La tercera, con sus cañones automáticos aún disparando, logró asestar golpes que sacudieron violentamente la errante estelar, pero sus sistemas de puntería estaban corruptos por el pulso M, y sus disparos se volvieron cada vez más erráticos mientras Cal maniobraba. Esos son todos, informó Hex. Aunque debo señalar que nuestros sistemas de energía están fluctuando peligrosamente. Necesitamos reparaciones inmediatas. Más tarde, decidió Cal. Primero, encontramos un lugar donde desaparecer. Hera, ¿alguna sugerencia de tu lado de la galaxia? Sus ojos plateados se centraron en posibilidades lejanas. Hay un sector más allá de la nebulosa del velo, espacio inexplorado donde la propia realidad es lo suficientemente inestable como para ocultarnos. Pero, Cal, la búsqueda para encontrarme nunca terminará de verdad. Mientras el triunvirato exista, cazarán a cualquier sujeto que escape. Entonces, no solo huiremos, dijo él con decisión. Encontraremos a otros. Construiremos algo. Crearemos un lugar donde los Lunari puedan estar a salvo. Un santuario. La esperanza parpadeó en su expresión. Un hogar, corrigió él, para todos nosotros. Pasaron los meses mientras atravesaban el espacio inexplorado, siguiendo pistas que llegaban a través de las conexiones de Hera con la dispersa red Lunari. Descubrieron a otros. Refugiados que habían sobrevivido a la dispersión. Individuos que habían escapado de las instalaciones del triunvirato. Incluso jóvenes nacidos en el exilio que nunca habían conocido la gloria de la edad de oro de su pueblo. La errante estelar se convirtió en una nave de transporte, y luego en un catalizador para el cambio. La voz se corrió a través de canales subespaciales y frecuencias clandestinas. Los Lunari no estaban extintos. Tenían protectores. Tenían esperanza. Una tarde, mientras su grupo actual de refugiados se instalaba en una base temporal en una luna parcialmente terraformada, Cal encontró a Hera en la cubierta de observación.
Los soles gemelos del sistema local pintaban el cielo alienígena con colores que le recordaban a su primer encuentro. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó ella sin preámbulos. De dejar una vida humana normal por todo esto. Cal consideró la pregunta seriamente. Lo normal nunca fue realmente una opción después de conocerte. El vínculo estelar cambió algo fundamental en mí. Pasé 15 años sin poder conectar realmente con nadie más. No porque fueras la única, sino porque me habías mostrado cómo se sentía una conexión real. Y ahora entiendo que la promesa que hicimos no era solo sobre nosotros. Se trataba de demostrar que diferentes especies, diferentes almas, pueden salvar cualquier distancia. Tu gente necesita eso. La galaxia necesita eso. Hera se acercó a su lado, su piel azul brillando con luz interior. El niño que prometió casarse conmigo se ha convertido en alguien que quiere cambiar sistemas estelares. No, corrigió Cal suavemente. Se ha convertido en alguien digno de cumplir esa promesa. Aunque, técnicamente, dijiste que ya estamos casados según las costumbres Lunari. Su risa llevaba una música que le conmovió el corazón. Cierto, pero hay muchos rituales que aún no hemos observado. ¿Te gustaría que te instruyera? Su beso bajo estrellas alienígenas selló promesas antiguas y nuevas. A su alrededor, los refugiados Lunari comenzaron a cantar. Una mezcla armoniosa de voces que se extendió por la delgada atmósfera de la luna. Otras especies atraídas a su santuario añadieron sus propias melodías. Humanos, Actari, Siurn y una docena de otras razas creando algo sin precedentes. Un coro de unidad en una galaxia que había conocido mayormente la división. Los meses se convirtieron en años. El movimiento del santuario creció, encendido por dos almas que se atrevieron a trascender los límites que sus especies habían aceptado. Cal y Hera se convirtieron en algo que ninguno de los dos había esperado. No solo amantes reunidos, sino símbolos de posibilidad. En el 5º aniversario de su reencuentro, se encontraron una vez más en una cubierta de observación. Esta vez a bordo de una nave embajada propiamente dicha, una de las 6 que ahora viajaban entre los mundos santuario, facilitando conexiones entre especies que habían olvidado cómo confiar unas en otras. El voto aún se mantiene, murmuró Hera, reflejando palabras de décadas pasadas. Siempre, asintió Cal, sus dedos entrelazados con los de ella mientras observaban las estrellas pasar. Aunque creo que hemos ampliado un poco su significado. De 2 almas a miles, sonrió ella. El vínculo estelar evolucionó con nosotros. A lo lejos, firmas cuánticas marcaban naves que se acercaban. Otra delegación, otra especie buscando contacto. El trabajo de construir puentes entre mundos nunca terminaba. Pero para 2 seres que habían cruzado galaxias para cumplir una promesa de la infancia, se había convertido en un propósito que valía cada riesgo. Saben, la voz de Hex crepitó a través del sistema de comunicaciones. La IA se había actualizado significativamente y ahora gestionaba una flota de naves. He estado haciendo cálculos. La probabilidad estadística de todo este escenario, desde su reencuentro hasta el movimiento del santuario, era de aproximadamente 1 entre 7 billones. Gracias por el voto de confianza, respondió Cal secamente. Oh, no había terminado. La probabilidad actual de fracaso, dadas todas las variables, es ahora inferior al 1%. Parece que el amor, en sus diversas formas, toma excelentes decisiones tácticas cuando está debidamente motivado. Hera y Cal compartieron una mirada que contenía 15 años de búsqueda, 5 años de construcción y una infinidad de años de posibilidades por delante. La promesa hecha por niños había crecido hasta convertirse en algo que podría remodelar la propia civilización. Y todo comenzó con un voto pronunciado bajo lunas gemelas, uniendo 2 corazones a través de una galaxia que había intentado mantenerlos separados. El universo los había puesto a prueba, los había desafiado, y en última instancia, les había dado exactamente lo que necesitaban para cumplir no solo una promesa, sino un destino. Las estrellas recordaban, el voto aún se mantenía, y en algún lugar del tapiz cósmico, 2 hilos, una vez separados por el destino, ahora tejían juntos un patrón de esperanza que se extendía a través de mundos y especies, por siempre y para siempre, a través del vacío,
más allá del tiempo. Así como el vínculo estelar unió a dos almas a través de la galaxia, une tu señal a la nuestra. Suscríbete para no perderte en el vacío y deja una estela de luz con tu me gusta, para que más viajeros encuentren su camino.